Sí, se ve. Sí, Sí, profe. profe. Eh, Bueno, el AT2, esta cuestión de periodistas jóvenes, nueva generación, yo pensé periodistas jóvenes, pero bueno, nueva generación, ¿cómo se maneja esta nueva generación? Contenía en esos libros que le mandé, logré mandarle los cuatro libros, ¿son? Sí, bueno, le mandé todo, lean ustedes ahí, analicen ahí, no salgan de ahí, autores que están ahí, periodistas que están ahí. ¿De qué manera se relaciona esa generación, nueva generación de periodistas jóvenes con los sindicatos, los trabajadores y las patronales, los conflictos de lucha gremiales, precarización, leyes, multitareas, que es un gran problema laboral actual, no solo en el periodismo, sino en un montón de profesiones? Nuevas tecnologías, convergencia, modelo analógico, modelo digital, medios comerciales, medios públicos, medio alternativo, medio autogestivo y comunicación popular, oficio, profesión, responsabilidad. O sea, en el análisis que van a hacer, tienen que estar estos términos, ¿se entiende? Esos términos tienen que estar destacados en negrita o mejor en negritas. Siempre autores y autoras y términos siempre en negritas mejor. Está momento actual, contexto, crisis de creatividad, grieta, sentido crítico, ley de servicio de comunicación audiovisual, que es eso que dice ahí LSCA. Los libros son estos cuatro. Este, excepto el de 10 Ironía, que tiene un par de años. Los otros son libros muy nuevos, escritos por gente joven, con periodistas jóvenes, nueva generación, acostumbrados a las multitareas, que trabajan en plataformas distintas a los medios tradicionales, muy interesantes. Los cuatro textos, autores y autoras, la selección personal, evitar el plagio, que ya pasó. Por eje son 800 palabras, 3 autores, ya arreglé la consigna que me pidió una compañera que estaba acá en sala. Quedan 4, son 3 autores por eje. También hay que entender que no vamos a relacionar ejes en este caso, porque sería imposible, son ejes muy complejos que ya por sí solos se definen. Esto va el 23 de septiembre, o sea que hoy es 2, 9, 16, el 9 no nos vamos a ver, el 16 nos volvemos a ver y vamos a charlar de esto. ¿Está? Vamos a volver a charlar. Vamos por Moodle, con Sala Jitsi con la clave gráfico 1. Estoy yo en Sala Jitsi hasta 3 horas para consultas. Y como siempre, el mail está abierto a consultas, dudas Profe, y lo disculpe. que tengo. Sí, Es decir, los 4 temas que están en un solo ítem tienen que estar ya dentro de las 800 palabras. claro, es por eje. O sea, a ver, Por eso vamos no a van ver. a estar unidos después en el... Claro, o sea, son 2, 4, 6 ejes. ¿Está? Sí, por De los ejemplo, en 800. 800 palabras ya tiene que estar incluido sindicato, trabajadores y patronales. Exactamente. ¿Está? Está. No, lo que no vamos a hacer esta vez es relacionar los ejes, pues son de por sí son ejes que da para más de 800 palabras tranquilamente, pero vamos a cerrar en 800. ¿Está? Sí, sí, gracias. Y ahí veremos la consigna, que habitualmente por la cantidad de palabras que vienen produciendo, serán seguramente 3 de estos ejes, lo que ustedes van a tener que exponer. ¿Está? ¿Alguna duda más? Todos tuvieron la posibilidad de... Me queda un rato acá. Todos tuvieron la posibilidad de conseguirlo, de tener los libros. A todos les llegaban los textos. Habitualmente no se sube al aula virtual por el peso que tiene y se complica. Por eso es que va por mail. No, no. ¿Alguna duda sobre este trabajo o no? ¿O está todo medianamente en marcha? Bueno, igual queda bastante tiempo. Insisto que el jueves que viene no, pero el otro jueves nos vemos de nuevo a, a charlar sobre esto. Bueno, vamos a ver los niveles de la crónica. Hay un nivel textual y un nivel discursivo. ¿Ahí está? Esta es como una explicación técnica
voy a repetir algunas cosas que vimos la semana pasada, pero esta es como la explicación técnica que habitualmente es un punto que se pregunta, que se pide que se estudie para el parcial 3 y se suele preguntar también estos dos niveles denominados niveles de la crónica. Nivel textual y nivel discursivo. A nivel de texto, de estructura, y a nivel discurso, contenido. Si ustedes lo quieren llevar a... como la forma o estructura es el texto y el discurso es como el contenido, el fondo, lo que me quieren decir. En el nivel textual, ubicamos en el primer nivel, en el nivel de la estructura, se habla de secuencia textual narrativa, que son las acciones de una crónica en un espacio y un tiempo determinado y hay una relación lógica entre ellas. ¿Está? ¿Qué significan estos términos de secuencia textual narrativa? Son acciones en secuencias que están relacionadas lógicamente. En el choque de la esquina que hacemos siempre, como ejemplo, entre un auto y un colectivo, hay un cómo en la cabeza y después hay acciones en espacio y tiempo. ¿Qué significa? El auto venía por acá, el colectivo venía por acá. Esa es una acción que cuento. Al llegar a la esquina de tal y tal calle, que sería como una segunda acción, chocaron por tal y tal razón. ¿Se entiende? Esa sería como otra acción, un espacio y un tiempo. En el primer espacio y tiempo hay auto y colectivo que vienen por calles. En el segundo espacio y tiempo, en la segunda acción o secuencia, hay un choque fáctico, el golpe. En la tercera es la acción de la consecuencia, como la tercera en espacio y tiempo, que es esto, no sé, si hubo muertos, si vino la ambulancia, si salieron los vecinos, si vino bombero, si vino el policía, si vino la jueza, lo que fue. ¿Está? Y hay una relación lógica, ¿está? Que la relación lógica sería, antes de chocar, en este caso, lo tomo el ejemplo del choque de esquina porque es el ejemplo más simple para esto, hay ejemplos mucho más complejos, pero este como que tiene tres secuencias, una secuencia previa, una secuencia del choque y una secuencia posterior al choque con la consecuencia del choque. ¿Está? Y hay una relación lógica entre ellas. No entiendo el final si no entiendo el principio. Y el principio sin el segundo paso no tiene sentido. O sea, en las tres acciones que tengo una secuencia lógica, una relación lógica muy clara. Esto, representar acciones en episodios. Yo hice esto, representé un hecho simple como un choque en tres acciones que pueden ser más acciones. Yo hice como las tres acciones básicas previas. Una anterior, que venían por acá y por acá, las calles, el golpe, choque, y la consecuencia como tres episodios. Esa es la narración. La secuencia textual descriptiva son las características de los objetos y los individuos. Yo tengo que describir los lugares, los personajes y los objetos. Personajes o individuos es lo mismo. ¿Está? A manera de que quien va a leer mi crónica, y ustedes lo van a ver cuando hagan el análisis de texto 3, yo pueda representarme en mi cabeza esos personajes, esos lugares, esos objetos. Y los tengo que descomponer en partes en el sentido de describir el auto, describir el colectivo, describir el espacio esquina, describir los árboles que tapan la visual, describir los vecinos, describir la policía, describir no sé si puedo describir los muertos, pero bueno, la consecuencia descrita. ¿Está? Y la secuencia textual argumentativa. Yo tengo que contar los hechos y agregarle a los hechos del choque datos que argumentan la razón por la cual chocaron estos dos en el caso de esto, ¿está? O argumentar por qué este equipo deportivo venció al otro equipo deportivo. Con conclusiones, con puntos de vista en los que va a influir mi creencia o mi posición ideológica política de que creo que es la realidad. Lo que es interesante de este punto es entender que en el texto
En el texto, como estructura del texto, yo tengo que narrar, describir y argumentar. Que son los 3 puntos. Si usted lo ven ahí en la placa, la primera secuencia textual es narrativa, la segunda es descriptiva y la tercera es argumentativa. Esos 3 hechos tienen que estar en el texto, en esa estructura del texto. Tiene que haber narración en episodios, tiene que haber descripción de lugares, personajes y objetos, y tengo que argumentar por qué yo sostengo en mi descripción, con los hechos que voy a narrar y con los datos que voy a incluir, la argumentación. O sea, la argumentación es como la explicación que le doy al hecho desde mi punto de vista de por qué ocurrió el hecho o cómo ocurrió el hecho. Profe, Sí, acá cuando hablamos de esto, esa pregunta iba a ser desde el punto de vista, la conclusión no es de un punto subjetivo, digamos, de una opinión personal. No, no. Es de hecho fáctico o de hecho objetivo sería. sí, sí. Estamos hablando siempre de esa crónica que es un género, eh, yo lo llamaría género, es un estilo híbrido entre el género informativo y el género interpretativo. En los trabajos prácticos ustedes van a trabajar crónicas informativas, pero en los libros van a leer crónicas interpretativas. ¿Está? Las crónicas informativas son un poco más objetivas, las interpretativas son mucho más subjetivas. ¿Está? Pero yo, en el caso de un hecho simple como el choque de la esquina, quienes leen el choque de la esquina quieren saber por qué chocaron. Y en el por qué chocaron, para nosotros tiene más peso el cómo chocaron. Cómo chocaron. El cómo está relacionado en este caso con el por qué. Y yo tengo que tratar de dar a entender mi punto de vista y mi conclusión, no tanto porque es difícil también que vos vayas a un choque y ya determines por qué chocar. O sea, yo en ese caso apuntaría más a ponerlo en la boca de policías, de vecinos, o sea, a la voz de la otra persona, no la mía. ¿Está? O sea, no creo que uno pueda determinar directamente asistiendo a un choque en la esquina en 15 minutos por qué chocaron. Excepto que el del chofer del colectivo se baje totalmente borracho, ¿se entiende? ¿No? O sea, cuando hay alguna evidencia tan contundente. Pero si no se determina claramente, necesito poner en la palabra de otro. La palabra del otro es el policía, el vecino, eh, la ambulancia o quien vino a socorrerlo. ¿Está? Siempre es mejor, Perdón, no o sea, siempre sería es mejor. La argumentación siempre es un dato, el dato que vos quieras buscar. O sea, esto que hablamos siempre, vos hablás sobre la situación argentina económica y vas a encontrar en Internet, en instituciones económicas del país, instituciones que hablan de que la economía está muy bien o que instituciones que hablan de la economía está muy mal. Vos elegís para tu texto, en tu argumentación, desde dónde, qué datos querés elegir vos. Esa elección de datos es tu carga de subjetividad que tiene que ver con esto que dice ahí, tu creencia en la realidad, tus saberes, tu formación, tu posición política y tu posición ideológica que te lleva a sostener esto. o ¿Se sea, entiende? sería una imprudencia uno poner, por ejemplo, si escuchó de un testigo, se describe al testigo y qué dijo, Mm. y el testigo dice, por ejemplo, en un choque, en un siniestro, por ejemplo, el testigo hizo, no, este loco borracho que chocó. Y uno poner como manera personal decir, sí, porque este tipo estaba borracho y chocó porque estaba borracho sin tener Claro, digamos, la opinión oficial, digamos. totalmente. Sí, también el tema de los testigos en el caso de los choques es relativo, es muy complicado. Los vecinos que aparecen en las notas de la televisión hay que tener mucho ojo con eso, ¿está? El vecino puede ser lapidario con el choque. Una nota muy interesante, no interesante, muy graciosa de Crónica, donde entrevista un choque en una madrugada en Buenos Aires, en una avenida, a un pibe que estaba vestido de Batman. ¿Se entiende? Bueno, para Crónica esa era la fuente que tenía la posta ¿se entiende? Entonces el choque terminaba siendo como, tenía como un enfoque humorístico, uno se terminaba riendo, totalmente. Después te pones a pensar que te reíste de un choque, una cosa totalmente de una mente media virada, pero en ese momento vos te reís con el tipo de frase de Batman y que el periodista de Crónica lo toma como una fuente. Ojo con, ojo con el uso de lo primero que se dice también como fuente, ¿está? ¿Se entiende? ¿No? Encuentro un testigo, encuentro un vecino, encuentro. Eso en muchos casos puede ser peligroso
para argumentar, ¿se entiende? Pero la argumentación es un ejercicio personal subjetivo. Uno se agarra de los datos que sostiene. Esto ya lo hemos hablado. Uno consume medios y consume periodistas y consume información, que lo que hace es reforzar lo que uno sostiene ideológica y políticamente, ¿está? El tema es después, cuando yo argumento, lo bueno es argumentar con datos, ¿está? Entonces, qué sé yo, discutía con mis amigos por el agua potable en el Chaco, y bueno, ellos destacaban que el agua potable va a llegar a toda la provincia. Yo le digo, bueno, para mí es, no sé, es como un fracaso. El agua potable llegó a Saspeña, de donde yo soy, hace 50 años. Y hace 50 años que Saspeña tiene problemas de agua. Bueno, en 50 años no se logró que la segunda ciudad de la provincia tenga agua potable de forma regular. Bueno, eso es una argumentación mía para sostener que no se puede tomar como un éxito que llegue el agua potable cuando hace 50 años que debería haber funcionado correctamente. O sea, ese es mi argumento, y el contraargumento de quienes defienden es que, bueno, por fin llegó. Bueno, está bien, pero 50 años tardamos. ¿Se entiende? Ahí va qué dato toma cada uno para sostener una opinión. Evitando siempre, como hablamos, usar las palabras que se usa o que ustedes ven mucho en la campaña ahora. La campaña está muy, muy berretizada, con espacio en los medios a personas como Milei, que uno no sabe la propuesta, pero sí sabe el nivel de agresión y calificación. Bueno, ese nivel de calificación que hace él de inútil, de inoperante, de calificar personalmente a la gente, de calificar ideológicamente a Larreta como zurdo, bueno, ese tipo de cosas, bueno, eso no es una argumentación, eso es una calificación ligera. Dicta mucho de lo que yo, bueno, dale, vos pensás que Larreta es un zurdo de mierda. Bueno, dale, argumentame cuáles son las razones en que te basás vos para... ¿tá? Pero siempre es más difícil argumentar que calificar rápidamente. Y mediáticamente garpa más la calificación que... ¿Estamos en el texto? Entonces, en el texto, vuelvo, narramos, describimos y argumentamos. Siempre en secuencias. ¿Está? En lo discursivo, ¿qué usamos en lo discursivo? El discurso referido, esto que hablamos recién con compañero Julio, que es el periodista incorpora a su discurso el de los otros con diálogos y citas. ¿Está? O sea, yo quiero explicar el choque y lo hago con diálogo y citas. Dialogué con vecinos, con testigos, con la policía, con la ambulancia, por dar un ejemplo. ¿Está? Entonces eso es discurso referido. En lo discursivo, cuando no tengo seguridad y puedo coloco a otra persona que habla y que dice las cosas. La selección de palabras, el subjetivema, muy importante. Asumir posiciones. Cómo uno asume posiciones cuando toma palabras. ¿Está? En el uso de las palabras hay siempre en qué palabras uso y en qué palabra no uso, posiciones políticas y ideológicas. Hay subjetividad, hay valoración afectiva, y cuando uno transita años por el periodismo y la comunicación, se va haciendo como un fanático de análisis del discurso y de analizar las personas y ver qué palabras usa la persona, y uno después ya con que la persona hable 20 palabras uno puede determinar posiciones políticas e ideológicas. ¿Está? Profesor, Es algo interesante de los comunicadores y comunicadoras, pero también se puede hacer como un ejercicio denso cotidiano. Sí. bueno, por ejemplo, yo hago, o sea, usted le había comentado, yo soy docente de filosofía, me egresé en la Facultad de Humanidades y una de las cosas que me motivó a entrar a la carrera de comunicación es justamente hacer análisis del discurso. Y bueno, considero que la carrera me va a brindar herramientas más allá de las que poseo disciplinares. Y esto que usted menciona es, bueno, primero que nada, adhiero a todo lo que usted dice en relación a esto de que en la propia selección de palabras, en la forma en la que nos expresamos y damos a conocer nuestras ideas, siempre hay una gran cuota de subjetividad, que es de por sí uno de los problemas que todas las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas afrontan, digamos. Siempre hay una cierta cuota de subjetividad que impide llegar a una objetividad pura.
Y me parece que es una honestidad intelectual reconocer que uno como sujeto está posicionado y arranca siempre su discurso desde algún punto en particular. A mí me gusta mucho el análisis de lo que es la argumentación, digamos, argumentación y contraargumentación. Y en muchos debates de los que se dan, usted mencionaba los debates televisivos, es imposible que se dé un argumento, o sea, no, es imposible que se le deje finalizar a una persona que exponga sobre un tema determinado y que argumente, porque inmediatamente lo primero que surge es la chicana, la interrupción, el griterío, y es como realmente, y es la tele que se consume y que parece más una situación más chabacana y grotesca que un debate organizado y guiado o llevado a que la ciudadanía y la ciudadanía que consume ese medio pueda llegar a una interpretación, a un entendimiento del tema. Es como el estado de situación mediática es ese, es pura confrontación y griterío, pero no se saca nada en limpio de la situación comunicativa. No, seguro, y se ve claramente, como que holdouts, cuando se debatía hace unos años, ese fue uno de los últimos casos así evidente, era eh, cómo se asumía la negociación de Argentina con la deuda externa. Entonces, depende del medio de comunicación, el periodista, esos que negociaran holdouts o eran fondos buitre. ¿No está? Y la significación no es la misma. Fondos buitre, o sea, ya la palabra buitre te habla de... Pero para La Nación, para Clarín eran holdouts. Para Página 12 era fondo buitre, para el 5N era fondo buitre. ¿Se entiende? Bueno, eso es una posición. La gente no, las personas no hablan ninguna persona habla de manera neutral. La persona Es asume, como un eufemismo. claro, asumen en sus propias palabras posiciones ideológicas claramente y uno lo puede ver. Acá hay un ejemplito. eh, ¿Cómo selecciono palabras? El ejemplo estaba en los libros. 2 jóvenes mataron a una anciana con 14 puñaladas para robarle. Sería como una noticia de un diario. O poner, bestias asesinaron o asesina ferozmente a una viejita para saquearla. Está. Es el mismo hecho contado con distintas palabras, asumiendo posiciones políticas, ideológicas distintas. Incluso eh, el policial, en este caso, cuando quiere tener más peso y darle más como presencia y más fuerza, usa la palabra, el verbo en presente. ¿Está? Entonces, 2 jóvenes matan a una anciana, entonces a vos la sensación no es que la mataron, que la están matando en el momento que vos estás leyendo, ¿se entiende? Ese uso del presente en hechos que son del pasado tiene que ver con eso. Es como un giro lingüístico que el periodismo se permite, pero que no voy a hablar de ética porque sería no es muy honesto intelectualmente. ¿Está? Es un hecho que ya pasó. El segundo título es más cercano a Crónica TV, Placa Roja y qué sé yo, pero eso significa que yo puedo establecer en el discurso de una persona, analizando las palabras que utiliza, incluso ahora con el lenguaje inclusivo ni hablar, también en el lenguaje inclusivo hay cuestiones así en que uno puede determinar claramente al menos cuál es la posición frente al discurso. Yo con eso siempre insisto con que uno puede, yo estoy más a favor quizás del lenguaje no sexista y que uno puede empezar a hablar en un lenguaje no sexista y que para entender por qué el masculino domina, creo que ya lo dije y lo voy a repetir 1000 veces y no sé si le mandé el texto, ¿por qué el masculino domina? Porque el masculino dominó a la Real Academia en un 97,5% más o menos, creo que son 13 mujeres las que integraron la Real Academia en su historia, y es lógico que va el masculino a pesar más, ¿tá? Pero me parece que no se puede. En humanidades da mucha gracia porque el paro es de docentes universitarios y en humanidades el 80% de profesores son mujeres, ¿está? Pero ahí está, que profesores incluye no sé si incluye. Vamos a discutir. Creo que se puede hablar sin... Incluso tenemos que
a ver, cuando uno como que está llegando en un espacio que ya tiene que empezar a saltarlo, ¿se entiende? Porque estamos hablando eh, de hablar de no siempre masculino, de hablar masculino y femenino. Bueno, ahora hay que hablar masculino, femenino y un tercer género de personas que no se definen por lo masculino o femenino. Pero recién en el proceso social estamos tratando de incluir el femenino, ¿se entiende? O sea, estamos yendo como lentamente, pero el paso es muy... Pero eh, es necesario que también controlamos el lenguaje sin la facilonga de meter X. ¿Está? Le meto todo X y ya está, no. Porque la X se escribe X, pero se lee masculino todavía. ¿Me entiendes? Entonces, tratemos de darle vuelta eh, al discurso para incluir ya a lo femenino y también incluir gente que no se define por... Sí, en ¿ah? relación a Hay esto que usted... documentos no binarios ya, o sea, hay documentos, hay leyes, que sostiene una cosa más amplia. Sí, dale. No, en relación a esto que usted dice, bueno, yo por ejemplo que ingresé a la facultad, no quiero dechavarme, pero como estudiante ingresé en el 2002 y ya se empezaban a conversar estas temáticas de género obviamente sin todo el marco teórico, bueno, nosotros estamos en la periferia intelectual de los grandes centros donde se producen los conocimientos, así que estas cosas llegan tercerizadas y después de bastante tiempo llegan a nuestras regiones y empiezan a poder ser empezadas a reflexionar y que sirvan como material teórico para la praxis. Y en algún punto, cuando estas cuestiones de género se pensaban en el 2004, en el 2005, parecían irrisorias porque eran como pensamientos y el primer acercamiento a un tipo de material de estudio, algunas lecturas feministas que ya habían circulado en los 80 y los 90 en el norte, en el productor de conocimiento, después pueden llegar a Buenos Aires, pero acá al NEA tardaba muchísimo en llegar. Y tampoco había una estructura universitaria que permitiese la aparición de estos discursos en ámbitos académicos. En relación al lenguaje periodístico, por ejemplo, usted menciona esto del abarcativo masculino y, por ejemplo, hace poco hubo liderado por 6 mujeres y un varón, habían logrado descifrar la cepa genética o el código genético de cepas de virus, y entonces era equipo de científicos argentinos. O sea, inmediatamente decantaba por el masculino por la presencia de un varón entre un equipo de 6 mujeres, de 3, inmediatamente de formarse en el masculino. O también los titulares de revistas o de, por ejemplo, la novia de tal persona o la esposa de logró tal cosa. O la no fulano fue premiada con tal. Que hubo una noticia hace poco del mundo del espectáculo en la cual la persona premiada no tenía un nombre propio, sino que era la novia de un varón famoso. Así que por ese lado también aparece esta cuestión inmediata Si del las seis sesgo mujeres, sexista si en el equipo era titulares. de 6 mujeres, igual. Si el equipo era de 6 mujeres, igual iba a ser equipo de científicos argentinos, ¿eh? O sea, aunque ya tenga un nombre. Yo creo que Juan, acá Yago y Julio tienen como una edad que pueden entender. Lo que se dejó de usar, bueno, acá hablo con ellos porque me aparecen únicamente ellos dos en el cuadradito, en el ángulo. Lo que se dejó de usar mucho, que era inexplicable, para mí fue siempre inexplicable de chico, el D. Mi mamá era la señora Rosa Cherne de Satina, el D. Esa pertenencia en el apellido, bueno, eso se dejó de usar en los últimos tiempos y me parece bárbaro. Pero hay países de Europa donde vos, al, al casarte con una persona, la mujer pasa a tener el apellido del marido directamente. ¿Se entiende, no? Vos sos, no sé, digo cualquier cosa, vos sos María López y él es Juan Sánchez, vos pasás a llamarte María Sánchez, o Sancho Va, como le pone ellos, o Va en los idiomas del lado. ¿Se entiende, no? Esa cosa que no En solo la tradición el D como inglesa se usa. pasa eso, la mujer inmediatamente
En la tradición inglesa sí, las mujeres inglesas y las Mm. mujeres estadounidenses cuando, digamos, adquieren inmediatamente el apellido y por ejemplo, cuando son casadas en el servicio religioso, dice ahora son el señor y la señora, pónganle Smith, porque ya la mujer Sí, pierde sí, su... pierde el valor. Pero yo, por ejemplo, tengo primas en Europa casadas, eh, separadas, que recuperan el apellido del padre, vuelta a casar, vuelta a otro apellido del que se casa nuevamente. O sea, onda que si te casás 5 veces, tenés 5 apellidos distintos, más el que tenía de tu papá, y en cada vez que te separás vas usando también ese. O sea, yo no sé cómo hacen los trámites, cómo es la burocracia en sus países, pero ni la imagino. Pero más allá de eso, me parece, en esta época, bueno, en algunos lugares de Europa, que es Europa, el matrimonio igualitario no existe, hay un montón hay persecuciones, es muy, 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 pero va lentamente, pero va, sí. Ujú. Sí, sí. Y Mirta, hasta hace poco había muerto ya el marido y era Mirta el Grande Tiner. El de Tiner y el tipo ya había muerto, o sea, ni ahí, bueno, se entiende, ¿no? Es complicado, hay muchas cosas así que lo que está bueno es que ese tipo de determinaciones sociales estén en debate o que haya gente que las hable, porque toda la vida se las asumió como una cotidianidad, como una costumbre, como una tradición. Este, entonces, eso que la gente se ponga a debatir, che, pero está bueno que vos tengas nombre y apellido. De última también, que vos tengas apellido de tu papá nomás, porque es solamente, en algunos países de América Latina se usa apellido madre y padre, juntos, que me parece bárbaro. Pero a su vez, cuando esa persona con doble apellido, en muchos casos, este, eh, tiene hijos, al hijo ya no le corre el doble apellido, ya le saca un apellido, ¿se entiende? No, pero la mujer no tiene peso en esa construcción, al menos legalmente, para ponerlo. Bueno, así hay una Pero cosa. esta demanda social también es captada por el Estado y se producen transformaciones a través de la respuesta que el Estado puede dar a estas nuevas formas de entender las relaciones, de las subjetividades, desde las cuestiones de género y también las estructuras sociales, como por ejemplo la familia. El hecho de que uno pueda elegir optar por sacarse un apellido, por ejemplo, el caso de padres ausentes que jamás Sí, sí, estuvieron eso es presentes en buenísimo. la crianza de uno de sus hijos y el hijo se ve obligado a llevar el apellido del padre, en un momento pueden decidir quitárselo. Entonces, el Estado también debe estar presente para poder responder a las demandas. No, sí, el Estado hizo mucho en eso hay un rol del Estado importante, pero lo interesante es que esté en esa cuestión en debate, que se consulte. Hay muchas tradiciones y en la estructura social argentina, no en Argentina, yo que conozco más, hay muchas cuestiones enquistadas como aceptadas, como naturalizadas, que son malas barra aberrantes, ¿está? Y eso me parece que está muy bueno en ese proceso de ir de a poco, porque venimos de instituciones muy estructuradas en lo machista. Qué sé yo, dos instituciones clave en la historia argentina son la Iglesia Argentina, donde el rol de la mujer es la monja de convento que limpia y ora nomás, nunca tiene un cargo, nunca hay una foto del Vaticano, no hay nunca una mujer ni cercana, los cargos no hay cargos más que creo que la hermana y la monja, hermana, hermana superiora, y ahí se terminó el cargo. Eh, y después militares. Los militares tienen una estructura básicamente hecha de hombres y para hombres y por hombres y esa es su estructura. Y son dos instituciones que tienen un peso grosso en el país. Y si hablamos de la clase política en hablar, recién el espacio de la mujer está reconocido e igualado en los últimos 10 años. Está. Así que no, hay mucho por hacer, pero lo que está bueno es que esté en debate y que se cuestione y que también es una cuestión generacional. Hay personas que tienen en mi caso 50 y pico de años y tengo amigos que no tienen ningún tipo de interés en retroceder de nada, pero también conozco de 40, conozco de 30
y conozco de 20 personas en que no tienen ganas no sé si la palabra es retroceder, sino de- de cuestionarse algo, de pensarlo, de establecerlo, como que la sociedad está estructurada y las formas son así, y después, bueno, la historia de que nada se puede cambiar, ¿está? Bueno, eso. Bueno, seguimos con el nivel discursivo. Acá sí, ¿no? Esto sí quedó. Eh, el discurso referido, los subjetivemas, las actitudes del sujeto. Eh, ¿De qué manera se para frente al hecho? Como algo confirmado, sujeto el periodista frente al hecho. ¿Está confirmado? ¿Es posible? ¿Es supuesto? ¿No tengo datos? ¿Tengo algún testimonio? ¿Tengo la confirmación? Secuencia textual y efecto de sentido. Acá se divide en efecto de sentido en la narración, la cronología de narración, que es lo que hablábamos cuando hablamos de crónica, hablamos de cronología, hablamos de hechos donde el tiempo tiene un peso importante, no todos los hechos, sino donde el hecho transcurre en un tiempo determinado y ese hecho tiene un peso importante a ser narrado. La frecuencia es la cantidad de veces que un hecho se narra en la crónica. Yo puedo hacer una crónica que hable sobre un hecho o que hable sobre varios hechos. ¿Está? Mi crónica puede hablar del choque en la esquina, pero también puede hablar de la situación del barrio, de la inseguridad que provoca esos árboles ahí, de que no haya semáforo, de que no haya iluminación. Eh, y el uso de conectores argumentativos, pero, pese a, aunque, el pero es siempre una palabra muy de, está todo bien, pero siempre hay un problema cuando, es muy de docente eso. El docente siempre suele destacarte algo, mirá, tu trabajo está bien, pero, y ahí en el pero, siempre digo que yo cuando escucho a las personas trato de hacer una suma así tipo Word de las palabras que hay antes del pero y después del pero. Si las palabras después del pero son más que las de antes del pero es porque te están por, te están por cocinar, ¿se entiende, no? Es como una relación sentimental con cualquier persona. Está todo bien, te quiero mucho, pero, y ahí el pero empieza con un discurso que dura 15 minutos porque te están por rajar, ¿se entiende? O sea, el pero es una palabra siempre. Es más, yo la escucho y ya me causa gracia, incluso digo, el que pone el pero en el medio es porque después de eso te. Bueno, eso, pero es un chiste. Eh, Efecto sentido en la descripción, funciones de la secuencia. Las funciones, yo estoy describiendo y hago como un efecto de sentido con el porqué de los hechos, por qué ocurrió el hecho del choque de la esquina. Y hago otra cosa que es la psicología de los personajes. La psicología de los personajes es más del nuevo periodismo. La psicología de los personajes la van a encontrar en las crónicas que vamos a leer en el AT3. La psicología del personaje no es un elemento utilizado ahora en los prácticos de crónica informativa que van a hacer ustedes con las profesoras y el profesor. Entonces lo dejamos ahí como en pausa. Es muy interesante la psicología de los personajes, pero bueno, es todo un riesgo de escribir psicológicamente un personaje cuando uno lo ve poco tiempo en un choque en la esquina, ¿se entiende? Esto es muy importante en la crónica, que es la clave de la crónica, crear la ilusión de realidad, que el lector tiene que estar en el choque, o sea, el lector tiene que ser un vecino más que está ahí en pantufla porque salió de su casa a la tarde a ver como el ruido que hubo en la cabeza, es ese. Yo tengo que estar parado ahí, tengo que ver el auto sin verlo, por la descripción tengo que ver el auto sin verlo, tengo que imaginar el colectivo sin verlo, tengo que imaginar los árboles, tengo que imaginar la calle, las veredas, los vecinos, la policía, los bomberos, la ambulancia. ¿Se entiende? Eso es la recreación de una película que me permita a mí ser protagonista de la película. No ser, uh, no ser público de la película, sino que ser actor de la película. En comunicación se habla mucho, y en los últimos tiempos han cambiado los términos, entre lo que es el público y lo que es un actor. Entonces, el público es el que está mirando echado en un sillón,
y la idea es que uno sea el actor. Y para ser actor, van a ver cuando lean las crónicas del T3 que hay cronistas que hacen y representan y que uno siente que está con Kapuscinski recorriendo África. Bueno, eso es para mí el objetivo máximo que tiene la crónica. Que quien lea no esté en la situación y posición pasiva de televidente o quien mira o del público, sino quien actúa y está ahí y es parte de la historia. Tengo que describir, tengo que narrar, tengo que describir, tengo que ir narrando los sucesos, las secuencias previas, choque posterior, y ahí tengo que ir describiendo cómo era la calle, cómo era el auto, cómo era, ¿se entiende? Taca, voy describiendo. Describo, narro, mezclo eso. Y la importancia de los detalles, los comportamientos a través de los detalles. ¿Ah? Detalles sería, por ejemplo, este que tiré recién de vecino en pantuflas, por ejemplo. Ese que vive enfrente del choque seguro que sale en pantuflas porque lo agarró hacia está jubilado y estaba tomando mate y lo agarró ahí. Entonces sale con el mate y como el evento de la tarde. Bueno, ese detalle marca un poco eso que hablamos de los pequeños. Y establecer la ilusión de objetividad. A mí la ilusión de objetividad es un término que me parece interesante, pero también me da como medio chantún, como que estoy vendiendo objetividad que no tengo, como que tengo que vender la ilusión. Pero creo que los hechos tienen que hablar por sí mismos, y cuando hablamos de los hechos que hablen por sí mismos, es no caer en la calificación básica y elemental, ¿se entiende? Por ahí va, no calificar. Tengo que describir, tengo que narrar, tengo que argumentar, pero no calificar. Calificar siempre lo más fácil, lo más directo, que tiene más impacto, pero que la gente, las personas que leen o acceden ya no terminan de comprender. Es la forma quizá más fácil de hacer las cosas en esta época. Tipos de crónica según el género, esto que hablamos recién, vamos a hacer un repasito también de esto. Crónica informativa, que puede confundirse con la noticia, detallado y pormenorizado, también lo que hablamos la semana pasada, la clave del cómo, el objetivo de informar al lector sin emitir un juicio de valor sobre el hecho, la crónica interpretativa u opinativa, esta que vamos a ver en la T3, el objetivo es informar y emitir un juicio de valor del hecho narrado. Está. Presentan la información al lector y al mismo tiempo su opinión. Hago todo el proceso de la crónica, pero le agrego una impronta mucho más personal, mucho más literaria, mucho más de protagonismo, mucho más de periodista en el campo, en el lugar de los hechos. Y la interpretativa hay dos como preguntas a responder, que es el cómo de siempre y el por qué. ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Por qué ocurrió el hecho? ¿Está? El por qué es la explicación, el cómo es la forma en que ocurrió el hecho. Chocaron así. ¿Por qué chocaron? Puedo llegar a la conclusión de chocaron porque no hay iluminación nocturna y no hay semáforo. No sé, tiro cualquier verdad. ¿Está? Pero las claves son distintas. Según el tema, hay crónicas de suceso, crónicas o crónica negra, que son básicamente las crónicas policiales, hecho delictivo, violencia, accidentes, catástrofes. También vamos a ver estas, de este tipo en la T3. Crónicas políticas, actos, marchas, juras. Crónicas deportivas, sociales o culturales, y crónicas de viaje. Habitualmente cuando había presencialidad, solíamos hacer crónicas políticas de actos o de marchas. Hubiéramos aprovechado ahora la campaña en corriente, por ejemplo, para hacer eventos deportivos, partidos de fútbol, básquet, vóley, lo que fuera, hockey, lo que sea. Sociales o culturales tienen que ver con, qué sé yo, sociales o culturales tienen que ver con alguna feria, algún acto patrio, un acto de algún santo, virgen o esto, de la religión, ¿se entiende? También solíamos hacer de eso. Y también hay crónicas de viajes, que son las que van a leer por ahí en el AT3
y algo también de lo que hacía Kapuscinski, que van a hablar después. Narración detallada de lo que significó un viaje a un lugar determinado y la experiencia de hacerlo. Hay mucha descripción del lugar y personaje. Esos serían como los 5. Van a ver que en cada uno de estos hechos el elemento tiempo es un elemento importante. En una crónica negra o un hecho delictivo, violencia, el antes, durante y después. Lo mismo en una marcha, en un acto, en una jura, en un evento deportivo de cualquier tipo. Hay un inicio y un cierre, hay una previa al inicio y hay un post al cierre. Los eventos sociales y culturales, ferias, procesiones, eventos de tipo social. Y la crónica de viaje también hay un tiempo en que el narrador viaja y lo describe. ¿Está? Eh, Bueno, eso es... mirá a Ruth, vamos a leer todavía, chusmea, acá si no me aburro. No me... siento que el análisis de discurso... Sí, sí, el análisis de discurso termina siendo casi claramente como una mecánica, como el psicólogo o la psicóloga que te saca la ficha así en un ratito, bueno, y te puede decir si tenés TOC o esas cosas rápidas que te dicen los psicólogos. Y el comunicador también saca ficha rápido. A Rusa, Janina Rusa. Angela Merkel, Angela serían los, ¿no? Ah, mira vos. Claro. Incluso en los países eslavos, lo que es Europa del Este, Merkel le ponen el OA atrás. ¿Se entiende? Entonces sería Angela Merkelova y el OA significa la señora de Merkel. Más peores todavía que esto, ¿tá? Porque acá ponen, pero cuando vos el OA es porque es señora de ese. Más peor todavía. Sí hay, pero no promocionado. Sí, no está en la promoción, pero no está en la promoción. Tenemos esto, pero no está en la promoción. Es un clásico así. Pero no entran los descuentos. El pero es todo un dilema. ¿Alguna duda sobre la noticia, sobre la crónica? Esto que vimos hoy es como la parte técnica de lo que vimos la clase pasada, de lo que vamos a seguir viendo. Vamos a charlar también sobre esto en los próximos encuentros. Vamos a comenzar a ver también un poco de diarios. Vamos a tratar de rescatar, vamos a hablar sobre diarios, sobre papel, sobre producción, sobre cómo el diario se fue corriendo hacia la web, qué pasa con los diarios en la web. Eh, y después vamos a hacer un práctico que lamento mucho, no hacemos el práctico, perdón, van a tener para leerlo para el parcial 3, que es la síntesis de la visita a los 9 diarios locales de Resistencia y Corrientes, que antes la hacíamos personalmente y era una experiencia interesante para que ustedes conozcan el lugar donde se produce un diario de papel. Eso ahora no lo vamos a hacer, ya no lo hicimos el año pasado por una cuestión de la pandemia, pero el año pasado logramos que el Centro Estudiante rescate y arme como un pequeño apunte con el que ustedes van a estudiar. Pueden llegar a tener ahí datos desactualizados, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. No hay forma de hacer semejante trabajo de actualización, pero lo importante es que ustedes conozcan más o menos cuáles son los diarios locales, quiénes son sus dueños, cuáles son sus orientaciones políticas e ideológicas y esta cuestión está. Así que vamos a empezar a ver en las clases siguientes diarios y vamos a ir trabajando también en la T2. Como siempre, cualquier consulta va por mail. Y lo que quedamos también con Estefanía, Mónica y Gustavo era que ahora que son pocas personas, son 50 personas menos que están cursando, o al menos se ve acá en salas de práctico y de teórico, dar la posibilidad también de que si ustedes necesitan en algún momento hacer charlas tanto con Estefanía, Mónica, Gustavo o yo, pidan por mail y nos juntamos en alguna plataforma, solemos usar Jitsi, nos encontramos y charlamos de lo que ustedes necesiten preguntar. Es el vendedor del barrio.
Hoy anda con ajo y frutilla. Si usted necesita hablar específicamente de algo, le metemos por Jitsi, por ejemplo, hacemos un privado y charlamos y si quieren ajustar algo, qué sé yo, también lo damos como opción. No lo damos antes porque nos metía un poquito de miedito habilitarlo con 350 personas inscritas, era como que teníamos miedo de que pasemos 3 días por semana hablando por particular, ¿está? Así que eso está abierto para quien lo necesite, lo pide, organizamos y nos encontramos en Jitsi.